¿Cómo les va? ¿Qué tal esas clases? Buenas tardes, licenciado. Cansado. Bendiciones. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le ha ¿Cómo ido? están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal esas materias? ¿Qué tal esos deberes? ¿Tranquilo? Tranquilo ahí, suave. Tranquilo, muy Todo bien, bien, profe, todo bien. excelente. Muy bien, y así pues, todas las semanas hasta terminar el año. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, vamos a seguir avanzando, como está. Muy buenas tardes en nuestra materia de ciudadanía, ¿no? Muy bien. La anterior semana nosotros estábamos revisando directamente el derecho, sí, en este caso de la protección del poder frente al derecho directamente de los ciudadanos en general, ¿no? Hablábamos directamente de los derechos que tenemos, del cuidado que debe garantizar, pues, el Estado en general para los ciudadanos, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a revisar el siguiente tema, conocido como la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades, ¿no? Muy bien, cuando nosotros hablamos de igualdad, ¿qué es la igualdad? Derechos. Tiene que ver con el derecho que tiene toda persona. Ya, muy bien, excelente, 10. ¿Qué más será la igualdad? La igualdad es que no debemos ver si otros son de otro tipo de color de piel o tienen otras costumbres y todos tenemos que ser tratados por igual. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Su apellido, por favor? Génesis Suquirima. Deme un segundito. Aquí está, bien, muy bien. Entonces, miren, la igualdad como tal prácticamente es el establecer directamente lo que se conoce como la participación, ¿sí? Y directamente al ser tratados de la misma manera para todos, ¿no? Seamos de un color de piel diferente, tengamos una condición de vida muy diferente al resto y que obvios directamente todos tenemos que ser tratados en igualdad de condiciones, tanto en la política, directamente en la sociedad en general, sin tener ningún tipo de discriminación, ¿no? Y hablando en este caso de la generación de opciones y oportunidades, es decir, que todos directamente tengamos la potestad, en este caso, de participar para un cargo público, para directamente un modelo económico, político, para participar directamente en elecciones sin tener ningún tipo de discriminación, ¿sí? Que prácticamente de 30, 40, 50 años atrás, eventualmente era más difícil, más complicado, ¿no? Por ejemplo, antes directamente se establecían parámetros solamente para aquellas personas que tenían grandes recursos, grandes propiedades y las más ricas del país, ¿no? Y obviamente eso directamente daba lo que es un conflicto social para aquellas personas que tal vez podían tener un color de piel diferente, tal vez tenían una religión diferente, tal vez directamente sufrían de características diferentes al resto, pero obviamente se mantiene el respeto en la sociedad en general, ¿no? Y la igualdad de condiciones, de oportunidades prácticamente es dar paso a que todos directamente podamos participar en cualquier actividad política que nosotros directamente quisiéramos realizar, ¿no? En la política, en la economía, en los deportes, en la música, en la literatura, ¿sí? En las obras de arte, es decir, que todos, digamos, directamente podamos participar en todas las actividades y tener las mismas oportunidades, ¿no? No solamente aquella persona que pueda tener recursos, como tal vez a otra persona que pueda tener un color de piel diferente, no, más bien que todos gocemos de los mismos derechos, ¿no? Ahora, avanzamos en la siguiente diapositiva, por favor. La igualdad natural. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor? La igualdad natural. La igualdad natural es un principio que establece que todas las personas en nuestro estado natural somos iguales desde el nacimiento, por la sola condición de ser seres humanos. Además,
por esta condición compartimos una característica, la dignidad. Por otro lado, es evidente que existen desigualdades infranqueables que están dadas por nuestros rasgos físicos, edad, coeficiente intelectual, condiciones de salud, origen cultural. Estas son características que nos convierten en seres únicos e irrepetibles. Las anteriores son diferencias innegables que deben ser respetadas. Sin embargo, estas no se mantienen al hablar de derechos, concepto que nos iguala como personas. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la igualdad natural prácticamente establece en un principio fundamental en que todas las personas somos iguales desde el momento de nuestro nacimiento, ¿no? Por la condición directamente de que todos somos seres humanos y también compartimos características propias, ¿no? Hablando directamente de la dignidad, hablando directamente de la vida, del respeto en general, ¿no? Pero también tenemos características distintivas entre cada uno de nosotros, ¿no? Hablando directamente de los rasgos físicos, de la edad, el coeficiente intelectual, las condiciones de salud, el origen de cultura, que prácticamente nos convierten en seres únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene sus características propias, ¿no? Pero todas ellas en este caso tienen que ser respetadas y que obviamente todas ellas mantienen lo que son de condiciones, hablando en este caso de oportunidades, de igualdades y sobre todo de derechos en general, ¿no? Es decir, que todos directamente tenemos una sociedad en donde tanto como características que compartimos todo el mundo, hablando directamente de las características propias de los seres humanos, mientras que las otras características que prácticamente nos vuelven seres únicos e irrepetibles prácticamente se establecen en las características propias de nosotros, ¿no? Entonces, como saben decir por ahí, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Pero a pesar de ello, si todos, en este caso, por ser de la condición de seres humanos, eventualmente mantenemos pues las mismas oportunidades, los mismos derechos y obviamente mantenerse en una sociedad en donde todos podamos coexistir de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde prácticamente podemos detallar lo que son niños que tienen diferentes colores de piel, hablamos también de diferentes formas de vestir, de diferentes idiomas también, y que obviamente pues mantenemos la igualdad de condiciones, ¿no? Aquí tenemos personas discapacitadas, también podemos hablar de jóvenes, niños, hablamos también de los rasgos físicos, ¿no? El color de piel, el color directamente del cabello, de sus ojos, bueno, que prácticamente nos acredita, por decirlo así, a características inalienables que nosotros tenemos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros a esas características netamente tenemos la igualdad de condiciones, es decir, que todos directamente podamos participar sin ningún tipo de discriminación en la sociedad, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿en la sociedad todavía existe discriminación? Sí. Sí. Sí, todavía existe. Creo que todavía nos falta educarnos en esa manera. Excelente, muy bien. Entonces, miren, la discriminación o el racismo que también se establece en nuestra sociedad todavía ha sido un error, ¿sí? Que todavía lo tenemos y que todavía pues no hemos podido erradicarlos, ¿no? De cierta manera, en la sociedad en la que nos encontramos o en la que vivimos actualmente, ha disminuido, por decirlo así un poco, este tipo de errores, pero sin embargo, todavía lo contamos, ¿no? 30, 50 años atrás, las condiciones eran sumamente difíciles, ¿no? Y obviamente, pues, la discriminación era muy fuerte, se lo hacía directamente por el color de piel, por tener lo que es un pensamiento religioso diferente, e inclusive directamente existían, pues, la discriminación en el caso de ser hincha de algún otro equipo. Entonces, miren, todavía en la sociedad actual es verdad que ya se ha limitado bastante, pero todavía, pues, no logramos erradicar ese problema, ¿no? Ahora, oportunidades en lo social. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura?
Nicolás, por favor. Señor Mateo. No, no se olvidará, por favor, de notificarnos sin notas. Muy bien. Señorita Ashley, por favor. Oportunidades en lo social. Las desigualdades sociales surgieron en la historia de la humanidad con el aparecimiento de la propiedad privada, tanto de los objetos cuanto de las personas a quienes se las sometió y convirtió en esclavizadas. Engel, 2006. La superación de estas desigualdades para el filósofo Rousseau, Francia, 1712-1778, se dará con el reconocimiento de la libertad que permita a las personas pensar y actuar por sí mismas. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, en esta parte de acá, las desigualdades sociales prácticamente surgieron, en el caso, desde el origen directamente del ser humano, ¿no? Si bien es cierto, en la comunidad primitiva prácticamente todos trabajaban para todos directamente vivían para todos, pero sin embargo, cuando pasamos del modo de producción de la comunidad primitiva al esclavismo, eventualmente aparece lo que se conoce como la propiedad privada, ¿no? Y eso, obviamente, pues obligó a que se dieran lo que son desigualdades sociales, ¿no? Hablando de aquellas personas que contaban con los recursos y aquellas personas, pues, que no lo tenían, ¿no? Y aquí hablando directamente de personas que sometían a otro grupo de personas y obviamente, pues, eran esclavizadas, ¿no? Aquí también hace referencia directamente a la filosofía de Rousseau en los años de 1778, en donde prácticamente él mencionaba que la libertad es un factor que todos los ciudadanos deben tener, ¿no? De tal manera que cada persona puede pensar y actuar, ¿sí? En base a sus pensamientos, en base a su condición, ¿no? Es decir, sin imponer directamente nada a nadie, ¿no? Entonces nosotros gozamos de la libertad, nosotros podemos decir que gozamos de la opinión de expresarnos sobre cualquier tema, tener diferentes características en la política, que nos puede gustar un partido político, nos puede gustar otro, tenemos directamente lo que son, bueno, en el caso del fútbol, diferentes equipos. Entonces, prácticamente nos habla que la libertad, ¿sí? Es un factor fundamental para los ciudadanos en donde establecen la igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, obviamente, pues tenemos características diferentes, pero por la condición de ser humano tenemos que mantener tanto la libertad y el derecho siempre de mano, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en su trabajo, ¿existe el racismo? ¿Sí? ¿No? Existe. Sí, sí, sí. Trabajo en general también, ¿no? Entonces, miren, la discriminación o estos errores que tenemos en la sociedad todavía afecta en factores bastante importantes en la economía, en la política, en la sociedad, y que obviamente debemos inculcar a las siguientes generaciones para que la igualdad en este caso se establezca de la mejor manera, ¿no? Y el respeto prácticamente sea un valor que todos tengamos y que todos directamente podamos compartir al resto, ¿sí? Ahora, la siguiente diapositiva yo lo voy a realizar, por favor. Dicho en palabras actuales, cuando se les considere sujetos de derechos y deberes, actores de su propia vida, para Rousseau, alcanzar la igualdad social requiere de un nuevo acuerdo en la sociedad llamado contrato social. Este establece un nuevo orden político desde el reconocimiento de la libertad e igualdad de las personas hasta la eliminación de los sistemas económicos injustos que marquen diferencias sociales, ¿no? Entonces, Rousseau prácticamente en base al contrato social, estableció los parámetros de libertad, igualdad, sí, fraternidad, en este caso que prácticamente apareció en la Revolución Francesa, en donde eventualmente todas las personas gozaban de esas condiciones, ¿no? Y ya no solamente las personas, en este caso, que eran pobres, tenían que pagar impuestos, que solamente ellos directamente no podían tener acceso a la educación y que obviamente pues eran maltratados y esclavizados, ¿no?
¿no? Entonces, en base al contrato social, establecieron nuevos parámetros para la oportunidad entre las personas, ¿no? Entre el trabajo, ¿sí? Entre directamente participar en cargos públicos, en practicar en el deporte, la música, la literatura, en varias actividades en que todos directamente gozamos de las mismas condiciones, ¿no? Ahora, la igualdad y la justicia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Clara Josefina, por favor. La igualdad y la justicia. El principio de igualdad está relacionado con el de justicia, el cual fija las reglas en la distribución de bienes o beneficios para la población. Bajo ciertos criterios, el reparto se efectúa de una determinada manera o se niega, según los intereses que estén detrás. En un sistema político igualitario, los beneficios o cargas se distribuyen para individuos según sus posibilidades. Así se visualiza que la igualdad sea una realidad y no una quimera. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias, ¿no? Aquí también nos habla, en este caso, de que el principio de la igualdad siempre debe relacionarse con la justicia, ¿no? Es decir, que si una persona, a pesar de tener dinero, cometió algún error, cometió alguna equivocación, ¿sí? Que afectó tanto a la población o a otra persona, también tiene que ser juzgada en las mismas condiciones, ¿no? De aquella persona que no tenga, pues, los recursos necesarios, ¿no? Entonces, si una persona rica cometió algún delito, tiene que ser juzgada en las mismas condiciones que otra persona pobre que también cometió un delito, lo debería hacer, ¿no? Y en papel, obviamente, está muy bien, pero en la actualidad, ¿será que se cumple la justicia para todos? ¿Qué opinan ustedes? No, sí existe bastante No, desigualdad. No, porque las personas que tienen dinero pueden pagar a la justicia y les limpian de cualquier culpa, les liberan. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, la justicia como tal todavía pues no ha cumplido el rol, sí, en la sociedad, ¿no? En el establecer directamente la igualdad de condiciones y en ser juzgados de la misma manera sin importar el color de piel, sin importar directamente los recursos económicos o a su vez sin importar directamente su origen cultural, ¿no? Es decir, todos sujetos directamente a la misma justicia, ¿no? Ahora, en economía, la base de la igualdad. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor? La superación de las desigualdades producidas por la distribución inequitativa de la riqueza ha sido la tarea de los excluidos y de quienes han luchado por una sociedad más justa. Los caminos elegidos han sido varios, desde la lucha armada de los movimientos revolucionarios hasta las luchas populares en las calles, donde los gremios o movimientos sociales han planteado sus reivindicaciones para obtener mejores condiciones laborales, de vida o igualdad de oportunidades. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues en economía podemos establecer, sí, que debido a levantamientos, debido directamente a movimientos revolucionarios, han permitido directamente a que todos gocemos, en este caso, de igualdad de oportunidades, de derechos laborales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, nosotros tenemos un documento en donde firmamos cuando vamos a trabajar en cualquier sitio o en cualquier lugar, ¿no? Entonces firmamos lo que es un contrato, ¿no? trabajo. Entonces, por Contrato. ejemplo, ¿qué es un contrato de trabajo? ¿Perdón? ¿Qué es un contrato de trabajo? Es un documento donde está indicando Un acuerdo. que lo han contratado y Eh, indica, por ejemplo, cuántas horas va a laborar, cuánto va a retribuir por esa labor. Excelente, muy bien. Tiene sus beneficios y también tiene sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en el contrato que tenemos al día de hoy, ¿cuáles son nuestros beneficios? Derecho a una remuneración. Ya, muy bien. ¿Qué más? El 10º sueldo. Muy bien.
El 13º También está sueldo, excelente, incluido Pilar. el día de descanso. Las vacaciones. Las vacaciones, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente en economía, uno de los factores de igualdad que se establece es un contrato, ¿no? En el cual dice que los trabajadores van a tener beneficios, van a tener esta serie de actividades, pero también nos habla de las obligaciones que debe tener, pues, un trabajador, ¿no? Y que obviamente, pues, deben ser respetados, ¿no? Si bien es cierto, el contrato como tal fue una manera en donde las personas logren trabajar, ¿sí? Y obviamente logren ser respetadas su jornada laboral. Y bien es cierto, el contrato, y antes del contrato eventualmente podemos detallar que existía una explotación muy fuerte por parte de industrias, de empresas en la población. Al crearse el contrato prácticamente fue un momento en donde los derechos del trabajador fueron aceptados, ¿no? Y además de ello directamente son protegidos. Entonces, por ejemplo, digamos, si en mi contrato dice trabajar de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero oh, sorpresa, nos dice nuestro jefe, ¿sabe qué? Quiero que te quedes unas 2 horitas más. Muy bien, de 8 a 10 de la noche, y así directamente te vas quedando un mes, ya por darte un ejemplo. Fin de mes, obviamente cobras tu sueldo y las horas que tú realizaste no son pagadas, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Violación de los derechos. Violando el contrato también. Excelente, muy bien. La violación de los derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pero eso es la violación de los derechos del trabajador. prácticamente el contrato y los derechos del trabajador, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando alguna empresa o alguna institución no respeta los derechos del trabajador? ¿Qué sucede? Tienen una sanción. Puede hacer una demanda. Ya, muy bien. Tienen una sanción, ¿no? Pero prácticamente establece la igualdad de condiciones, ¿no? Hoy en día nosotros también tenemos sindicatos, tenemos gremios que prácticamente velan por los trabajadores, ¿no? En la actualidad tenemos un montón de sindicatos, un montón de gremios, ¿sí? Pero vamos a nombrar 5 nada más. Ahora, yo digo uno, el sindicato de choferes profesionales. Otro gremio, otro directamente sindicato. ¿Cuál será? Sindicato de trabajadores, sindicato de choferes, Muy bien. sindicato de Trabajadores. jubilados. Ya, muy bien. Otro. Sindicato de... 5 segundos. Si no, vamos a hacer un pequeño trabajito. Hay también sindicato en función judicial. Sindicato de. De la función judicial también existe. Sindicato de la función judicial. Ya, puede ser. Otro más. Sindicato de empresas. Ya, también existe una. Una última. Tenemos un montón de sindicatos de gremios. Y de trabajadores independientes también. También trabajadores independientes. Entonces, miren, prácticamente estos gremios o estos sindicatos protegen, en este caso, los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué sitio o a qué lugar puedo acudir para realizar lo que es una queja o una denuncia? En este caso, cuando una empresa o alguna institución directamente no respeta los derechos del trabajador. Al Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. De trabajo. Excelente, muy bien. Entonces, miren, el Ministerio de Trabajo prácticamente es el organismo en donde vela por respetar los derechos y la igualdad de condiciones, pues, para todos los trabajadores, ¿no? Entonces, si tenemos un contrato, es respetado y obviamente en el ejemplo que les daba, si las 2 horas directamente son contribuidas como horas extras y al fin de mes directamente nos cancelan un valor adicional, eventualmente también están respetando tanto directamente el trabajo de la persona como los derechos que también los tiene, ¿no? Pero como ustedes saben, no todas las empresas lo cumplen, siempre hay factores y factores que no permiten que como tal exista la igualdad laboral, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Y por ende, pues, en algunos casos se aplican lo que son denuncias,
pues alguna de estas instituciones como tal son sancionadas, ¿no? Pero en base directamente al cuidado del derecho de los trabajadores, ¿sí? Y obviamente pues aquí nosotros tenemos una serie de sindicatos, una serie de gremios como tal que prácticamente velan por la igualdad, por el trabajo, por la salud, y que obviamente nosotros siempre tenemos que mantenernos, ¿no? En el respeto, en la libertad y que obviamente generando oportunidades para todos, ¿no? Si bien es cierto, 20, 30, 50 años atrás, ingresar directamente a un colegio, escuela, universidad, realmente era muy difícil, ¿no? Ya que solo las personas que tenían bastantes recursos podían ingresar a estudiar, mientras que la población que tenía escasos recursos no lo podían hacer, ¿no? Y como ustedes saben, al día de hoy, pues, algunos factores también han cambiado y la educación, pues, es libre para todos, ¿no? Es decir, todos podemos ingresar a estudiar y que obviamente todos tenemos que tener el respeto, ¿sí? Las oportunidades y obviamente vivir en una situación pacífica, por decirlo así, ¿no? Entre todos los pueblos, culturas, nacionalidades y que todos gocemos tanto de oportunidades, tanto de igualdades y sobre todo directamente mantener una sociedad en donde todos sigamos creciendo. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De mi parte no, Licen. No, profe. Excelente, muy bien. No, No se licenciado. olviden, por favor, Todo de revisar entendido. videos, ¿sí? De 5 a 10 minutos. El tiempo que a veces estamos haciendo el TikTok, viendo YouTube, por ahí, en este caso algunas noticias, lo vamos a ver directamente nuestro pequeño video, ¿no? Al igual que historia, en algún momento yo les puedo decir prueba, entonces en ese caso, para que estén preparados, ¿no? Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Creo que me estaba olvidando algo. Algo